Dios te bendiga, Margarita. Bueno, Dios le bendiga. Los que ya están conectados. Eh, Ahorita por el grupo del WhatsApp van a pasar la clave del Zoom para los que puedan conectarse por el Zoom. Y bueno, los que ya están conectados por acá por Facebook Live, bienvenidos. Dios te bendiga, Franklin. Dios te bendiga, Ismael. Gracias por estar atentos. Y bueno, esperemos que los demás, si no pueden conectarse en vivo, puedan hacerlo en diferido, como lo han hecho en otras ocasiones. Quería, antes de iniciar, preguntar por acá a los que me están viendo por Facebook Live si se escucha bien el tono de voz. ¿Se escucha bien el tono de voz? ¿Se escucha nítido? Probando sonido. 1, 2, 3. No veo el feedback. Ok. Bueno, bienvenidos los que se están incorporando. Estamos haciendo una prueba de sonido porque es primera vez que grabo acá en este lugar. Entonces me gustaría saber si me escuchan bien, me escuchan claro, se escucha nítido. Ok, gracias, Margarita. Bueno, Dios les bendiga a todos. Gracias por estar conectados. Creemos en el principio de la Biblia que nos enseña que nosotros somos el cuerpo de Cristo, que somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, los recintos, los templos, las catedrales son simplemente un lugar que Dios nos provee para tener cierta estabilidad con proyectos, para tener coinonía como hermanos, pero la iglesia somos nosotros. Cuando Jesús hablaba acerca de su muerte, él hablaba en semejanza al templo de Jerusalén y decía que iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a levantar. Los fariseos decían, bueno, ¿cómo tú vas a hacer esto en 3 días si este templo duró tantos años en construirse? Bueno, porque Jesucristo se estaba refiriendo al templo como su cuerpo. Entonces nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Como les comenté en otras ocasiones, ese templo hay que cuidarlo. Los que son muy gorditos tienen catedrales, los que son muy flaquitos tienen capillas, pero sea una catedral o una capilla, ahí vive el Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo y conservarlo. No solamente en nuestra forma de comer, no solamente en nuestra vida diaria, sino también con todo lo que tiene que ver con nuestra integridad física. ¿Por qué? Porque allí es donde reside el Espíritu Santo.
Bueno, quisiera hacer una oración. Vamos a iniciar con la reflexión de la palabra de Dios. Veo que por Zoom aún no se han conectado, pero ahí están disponibles las personas que quieran hacerlo. Por el grupo se está pasando la información para que puedan entrar. Vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a Dios y iniciamos con nuestra reflexión del día de hoy de la palabra. Señor, aquí estamos delante de tu presencia, como lo dice tu palabra, que donde dos o tres estén reunidos en tu nombre, allí estás tú. Hoy yo me uno con mis hermanos, Señor, que están aquí en los Altos Mirandinos, con Margarita, Señor, que está en Italia, y con todas las personas, Señor, que en este momento o en un momento posterior se conectan a través de este video. Te pedimos, oh Espíritu Santo de Dios, que tu gracia, que tu misericordia nos acompañe en todo momento, que nos ayude y que tú, Espíritu Santo, puedas hacer de cada uno de nosotros la persona que tú has determinado que nosotros vamos a ser, que podamos ser luz del mundo y sal de la tierra. Hoy oramos en el nombre de Jesús para que tu palabra, Señor, pueda ser plantada en nuestros corazones, que tu palabra pueda, Señor, germinar en nuestras vidas, pueda dar fruto. Que este fruto, Señor, pueda permanecer para siempre, nos pueda ayudar primeramente a nosotros como individuos a crecer en la fe, a dar pasos estables, Señor, en tu caminar, pero que los demás también puedan comer, Señor, de lo que tú nos has dado. Como dice tu palabra, que somos cartas abiertas al mundo, que la gente a través de nuestra vida testimonio de Jesús, pueda escuchar a Jesús, pueda tocar a Jesús, pueda recibir el amor de Jesús a través de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para los que tengan su Biblia a la mano, me gustaría que me acompañasen en esta búsqueda en Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28, verso 16. Génesis capítulo 28, verso 16. Y con este texto vamos a iniciar la reflexión del día de hoy. Génesis capítulo 28, verso 16. Es un solo pasaje bíblico y dice de la siguiente manera: y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y no lo sabía. Amén. Dice, y despertó Jacob en su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos, muchas veces estamos rodeados de la persona del Espíritu Santo, estamos rodeados de la gracia, del amor, del propósito de Dios en nuestra vida, y no lo percibimos? ¿Por qué no lo percibimos? Bueno, quizás estamos distraídos con nuestras cosas cotidianas, quizás alguna preocupación toma el control de nuestros pensamientos, de nuestro tiempo. Pero lo cierto es que Dios siempre está en todo lugar. Aquí hay dos cosas importantes. Uno es que sabemos que uno de los atributos de Dios es que Él es omnipresente. Él está en todo lugar, está en todo momento, conoce todas las cosas. Pero la realidad también es que hay una presencia manifiesta de su persona en determinados lugares o en determinadas vidas. ¿Cómo es esto? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que no hay nada que esté oculto delante de Dios. Eso es debido a sus atributos, como dije anteriormente, la omnipresencia y la omnisciencia. Está en todo lugar y está en todo momento y conoce todas las cosas. Pero hay un momento donde la manifestación de su persona se hace realidad en un lugar o en una vida. Esto es cuando nosotros tomamos conciencia
a través de nuestra mente y con nuestro corazón de lo que Dios puede hacer en un momento determinado. La palabra dice que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Nosotros podemos ver en Hechos capítulo 10 cómo Pedro se acercó a una casa a predicar, y era la casa de Cornelio. Cornelio era una persona donde la Biblia los considera gentiles. Gentiles no son buenas personas, como me dijo mis hijos en estos días. Gentiles son, la Biblia los identifica como las personas que no son hebreas, que no son judías. Es decir, Pedro por primera vez le estaba predicando a personas que no eran judías, que dentro de su concepción mental ellos eran ajenas a la vida y a la relación con Dios. Entonces vemos que Pedro estaba predicando y de repente el Espíritu Santo se derramó sobre las personas, y Pedro fue el primero que se impresionó y dijo, ahí es cuando dice en Hechos 10:34, y Pedro abriendo su boca dijo: a la verdad acepción de personas. Dios no hace acepción de personas, y vemos que allí la manifestación de su presencia se hizo realidad, aunque el Espíritu Santo estaba en ese lugar. El Espíritu Santo está ahorita alrededor de ti, está en tu vida, pero si tú no tomas conciencia de su presencia, eso se va a quedar como un mero conocimiento. Es decir, el Señor está aquí, pero el Señor también está en algún lugar donde quizás están haciendo alguna reunión en contra de la moral, en contra de las buenas costumbres, incluso reuniones religiosas que no tienen nada que ver con la vida cristiana. ¿Por qué? Porque Dios está en todo lugar, pero de allí a que su presencia se manifieste son cosas muy distintas. Y vemos que de alguna manera eso fue lo que dijo Jacob en Génesis 28:16. Génesis 28:16 dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Muchísimas veces nosotros no tomamos conciencia de la presencia, del propósito de Dios en nuestra vida, pero Él está allí. Y cuando nosotros tomamos conciencia de esto a través de la fe, es cuando empiezan a ocurrir los cambios. Jacob tuvo una experiencia con Dios en un sueño, y después, al despertar, al darse cuenta, fue que su vida empezó a cambiar, pero la presencia de Dios ya estaba en ese lugar. Muchas veces nosotros, como cristianos y no cristianos, nos enfrentamos a ciclos en nuestra vida. Los ciclos y los procesos son parte de la vida. Eso no necesariamente usted tiene que ser cristiano para saberlo. Nosotros pasamos por procesos buenos y procesos malos. Y nosotros lo vemos que incluso en la Biblia hay cosas que se repiten, curiosamente. Si puede tomar nota, en Génesis capítulo 20, verso 2, nosotros podemos darnos cuenta de que hubo un escenario donde estaba Abraham y estaba con su esposa. Entraron a un lugar y Abraham tuvo miedo de su vida por su propia integridad. ¿Y qué fue lo que hizo? Mintió con relación a su esposa y dijo: no, di que eres mi hermana para que así no me mate. Y efectivamente así pasó. Abraham mintió y negó a su esposa. Nosotros después nos trasladamos a Génesis 26, capítulo 26, verso 7, y vemos que Isaac hizo absolutamente lo mismo. Isaac negó a su esposa, también por temor. Entonces vemos que ocurrió un ciclo en la vida de Abraham y luego ocurrió un ciclo en la vida de Isaac. Y lo sorprendente también es que también esto ocurrió en la vida de Jacob. Jacob no negó a su esposa, pero en Génesis capítulo 27, versos 18 y 19, vemos cómo Jacob niega su propia identidad y miente, que es el equivalente a negar de su esposa, porque la palabra dice que cuando una persona está unida en matrimonio, una sola persona son, una sola carne, o sea, son un solo individuo. Abraham negó de sí mismo, Isaac negó de sí mismo,
y Jacob negó de sí mismo. Y vemos que nosotros observamos que existen ciclos en la vida, que se aperturan, que se cierran. Hay unos que se quedan abiertos por mucho tiempo, porque quizás por desconocimiento, quizás por no tener la sabiduría, por no tener una mentoría adecuada, estos ciclos se van extendiendo. Y no necesariamente quiere decir que nosotros lo estemos haciendo bien, simplemente que se están extendiendo porque nosotros no estamos dando los pasos adecuados. Los estudiosos de la Biblia dicen que al salir el pueblo de Egipto hasta la tierra prometida solo eran algunos días, creo que eran 7 días de camino, lo que ellos tenían que tardar para llegar a la tierra prometida. Sin embargo, el relato bíblico vemos que ellos tardaron 40 años dando círculos en un mismo lugar y no se daban cuenta. Y tanto fue así que ellos no pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque dieron vueltas en un mismo ciclo. Muchas veces nosotros pasamos 1 año, 2 años, 3 años, 4 años en una misma situación y creemos que nos la estamos comiendo y resulta que estamos bien raspados. ¿Por qué? Porque lo que Dios puso en nuestra vida para que fuera un proceso, para que fuera una enseñanza, terminó siendo una maldición. ¿Cómo es eso? Bueno, la Biblia nos lo enseña. Lo que era un proceso de depuración, lo que era un proceso, una enseñanza para el pueblo de Israel, al salir de Egipto, terminó siendo una maldición. ¿Por qué? Por la actitud de su corazón. Y estuvieron 40 años dando vueltas y vueltas en esta situación. Entonces Dios nos está llamando a que nosotros rompamos los ciclos de maldición y empecemos a iniciar ciclos de victoria. Y cuando hablamos de ciclos de victoria no quiere decir que nosotros vamos a estar todo el día con el diente pelado, siempre felices. ¿Por qué? Porque hay procesos que traen alegría, pero también llevan dolor en el camino. Sino que lo digan algunas madres, las que han dado a luz. Es un proceso difícil, no solamente cuando dan a luz, cuando están embarazadas, cuando se le hinchan los pies, cuando no pueden dormir, cuando le molestan los órganos, cuando le dan los antojos y cuando entran en el proceso de parto, más difícil es aún, los dolores, la preocupación, y es una situación bien difícil, pero cuando se termine el proceso comienza la alegría. ¿Por qué? Porque la madre puede ver a su hijo, puede reír con él, puede compartir con él, puede alimentar a su hijo. Y después de un proceso difícil, donde le costó lloro, donde le costó dolor, donde le costaron muchas cosas, vemos que sencillamente vino la alegría. ¿Por qué? Bueno, porque es un proceso y los procesos, aunque su fin sea bueno, los procesos cuestan alegría, tiempo, dedicación. Entonces vemos que nosotros, Abraham pasó este proceso, Isaac pasó este proceso y Jacob también pasó este proceso. Y aunque quizás ellos se equivocaron en medio de su proceso, Dios los levantó y los llevó de su mano. Porque lo que Abraham hizo no estaba bien, lo que Isaac hizo no estaba bien. Y lo que Jacob hizo, mucho menos estaba bien, porque Jacob fue como quien dice el más tremendo de todos. Era tramposo, mentiroso. Y aún así, pudo mantenerse de pie y Dios le bendijo, Dios le ayudó. Yo quisiera que me acompañaran, los que tienen Biblia, en el libro de Mateo. Hay ciclos que Dios es quien los apertura y Él mismo es el que se encarga de cerrarlos. Vamos a leer Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y vamos a leer el verso 28. Mateo 26, capítulo 26, verso 28. El mismo Jesús, siendo Rey de Reyes, siendo el Hijo de Dios,
siendo el Salvador del mundo, Él estaba sujeto a los procesos y a los tiempos. Jesús no fue una persona que se adelantaba, pero tampoco era una persona que se atrasaba. Muchas veces cuando nosotros nos apresuramos, nos cometemos ciertos errores. Pero cuando nos tardamos mucho, también cometemos errores. Y usted dirá, bueno, ¿cómo hago para saber cuál es la velocidad indicada? Bueno, solamente Dios y usted saben cuál es la velocidad adecuada para su proceso. Muchas veces Dios te va a hablar en el corazón, muchas veces Dios te va a hablar a través de su palabra, que es la forma más directa que Él nos puede hablar, y muchas veces Dios te va a hablar a través de esas personas que Él ha colocado alrededor de ti, como pastores, ministros, líderes, que te pueden dar una palabra certera de parte de Dios. Y en el primer milagro que Jesús hizo, ya nosotros lo conocemos, que fue en las bodas de Caná, se había acabado el vino y eso iba a ser un desastre. ¿Por qué? Porque una boda judía sin vino no era una boda. Los novios, los anfitriones caerían en vergüenza. ¿Por qué? Porque caerían al escarnio, porque eso dentro de su cultura era algo importante y era necesario. Y vemos que se acabó el vino, pero Jesús estaba invitado en la boda. Has invitado a Jesús a tu matrimonio, has invitado a Jesús a tu familia, has invitado a Jesús a tu trabajo, has invitado a Jesús a esas áreas de tu vida. ¿Por qué? Porque cuando se acabe el vino, quizás por tu negligencia, por no calcular bien, si tú invitaste a Jesús, Él puede hacer el milagro. Entonces el novio iba a quedar en vergüenza, pero pasó algo. Él había invitado a Jesús a su familia y a su boda. Y estando allí Jesús, María se le queda viendo, porque María era parte de lo que era la logística, y Él le dice: mujer, ¿qué tienes en contra de mí? Aún no ha llegado mi tiempo. Jesús tenía un tiempo para aperturar quizás sus milagros, predicar la palabra, iniciar su ministerio, pero Él tenía tiempo, un tiempo determinado. Nosotros no vemos en la Biblia a Jesús haciendo milagros antes de ese momento. Y el poder estaba en Él, la unción estaba en Él. Él era el Hijo de Dios. Aunque después de salir del desierto, dice la palabra que fue revestido con el poder del Espíritu Santo, Él tenía la identidad, porque Él era el Hijo de Dios. Y Él pudo haber hecho muchas cosas, pero Él esperó el tiempo adecuado. Inició un ciclo en su vida, que es lo que llaman el ciclo quizás de la pasión. Y nosotros vemos que en el capítulo 26 de Mateo, verso 28 dice, 29, y yo os digo, hablando Jesús, que desde ahora no beberé más de este fruto de la tierra, hasta aquel día que yo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Ahí vemos cómo literalmente Jesús dice: aquí yo cierro un ciclo con ustedes, pero después vamos a aperturar otro ciclo en nuestra vida. Estaba cerrando un ciclo donde quizás compartieron alegrías, compartieron buenos momentos. En la Biblia hay cosas que no se registran, sin embargo uno las puede inferir. Un ejemplo, estaban en la boda. Yo no me imagino ni a Jesús ni a sus discípulos con una cara larga en medio de una fiesta. Yo me imagino que ellos reían, echaban bromas, compartían. Yo no veo a Jesús como un amargado, como una persona con una cara larga, regañando a cada rato a los discípulos, metiéndose con Judas a cada rato. No, ese no era Jesús. Jesús era una persona jovial, una persona que compartía. Y allí, después de 3 años y medio de compartir con sus discípulos, Él cerró ese ciclo. Cerró ese ciclo y dijo: mira, hasta aquí voy a comer y compartir con ustedes. Y no lo haré más hasta que inicie este otro proceso, donde será de alegría perpetua, donde será otro momento. Vemos que Jesús cerró un ciclo y después aperturó otro. El mismo Jesús estuvo sujeto a procesos, a padecimientos, pero vemos que Él siempre se mantuvo dentro de la voluntad de Dios. Y por eso Él decía, o lo dijo en una ocasión: Señor,
parafraseando, dijo: Señor, si es posible que yo salve a la humanidad de alguna manera, que no sea esto, hazlo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él tenía la necesidad, o tuvo el miedo en algún momento, de ir a la cruz del Calvario, porque él sabía que le esperaban azotes, que le esperaba humillación, golpes, y le esperaba la peor muerte que cualquier ser humano pudiera recibir. Sin embargo, él dijo: es necesario que yo pase por esto, porque no voy a hacer mi voluntad, sino voy a hacer la voluntad de mi Padre. Todos nosotros pasamos por situaciones difíciles, de tristezas, situaciones de pérdidas. Sin embargo, yo nunca he visto una persona que se haya preocupado tanto por una situación como lo hizo Jesús justamente antes de morir en la cruz del Calvario. Dice la palabra que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Eso no es una exageración, eso es un fenómeno clínico o biológico que se llama hematohidrosis. La hematohidrosis es cuando una persona está bajo un profundo nivel de preocupación, de desesperación y de tristeza, que las glándulas sudoríparas se unen con la sangre y las personas literalmente sudan sangre. Eso fue lo que le pasó a nuestro Maestro. Hoy es un domingo de resurrección y Jesucristo aperturó hace 2000 años un ciclo de victoria. ¿Por qué? Porque después que Él resucitó entre los muertos, dice la palabra que está sentado a la diestra del Padre y allí gobierna con poder y con autoridad. Y está sentado allí hasta que todos sus enemigos estén puestos por debajo de sus pies. Pero antes de ser exaltado, pasó por dificultades, pasó por la persecución, por el abandono, por el rechazo, por el maltrato físico, por la humillación tan profunda. Y no solo eso, sino que se vio desamparado. Y pasó algo que teológicamente es difícil de explicar, pero hubo un momento donde incluso Dios mismo le dio la espalda a Jesús. ¿Por qué? Porque sobre la vida de Jesús estaba todo el pecado de la humanidad. Y los que eran inseparables por un momento se tuvieron que separar. Y Dios le tuvo que dar la espalda a Jesús por un momento, por todo el pecado que estaba sobre él. No era el pecado solamente de las personas que estaban allí, era el pecado tuyo y el mío. Y no solamente los que nosotros hemos cometido, sino los que incluso en el futuro vamos a cometer, y las personas que nazcan en el futuro, porque Jesús llevó consigo todo el pecado. Llevó consigo todo el pecado. Y allí los que son uno se tuvieron que separar, el Padre y el Hijo. Y es cuando Jesús dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Antes de que nosotros recibamos victoria, antes de que nosotros podamos recibir tranquilidad, paz y quizás entrar en momentos de procesos, tenemos que pasar por procesos difíciles y de tristeza. La palabra dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para abrazar, hay tiempo para abstenerse de abrazar, pero todo tiene su tiempo. Los que han estudiado en la universidad o los que han hecho ciertos sacrificios saben que literalmente tuvieron que invertir tiempo, quemarse las pestañas entre los libros, los trasnochos, entre los esfuerzos, las inversiones de dinero. Quizás no puedo comer hoy, pero estoy invirtiendo en esto. Pero a su tiempo han recibido el esfuerzo o el fruto de su esfuerzo en aquel momento. Porque hay un tiempo para sembrar y otro tiempo para cosechar. Hay un tiempo para invertir y hay un tiempo para recoger. Hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para contentarnos. Pero todo en esta vida tiene su tiempo. Y nosotros, cuando nos hacemos cristianos, no es que estamos exentos de sufrimiento, estamos exentos de dolor, para nada. Nosotros simplemente tenemos herramientas que Dios nos dio para poder superar lo que vamos a ir transcurriendo en nuestra vida. Pero nosotros vamos a pasar por todos esos procesos. Pablo fue una persona que pasó por esos procesos.
Y nosotros lo vimos claramente. Hay una parte donde él dice que fue apedreado, que fue náufrago, que lo metieron preso, que ha pasado hambre, desnudez, que ha estado de aquí para allá. Pero nosotros nunca vemos que Pablo abandonó su fe, sino que permaneció firme, permaneció en su fe, siguió hacia adelante. Incluso cuando Jesús lo llamó a Saulo, que después fue Pablo, Saulo era un asesino, era un amargado, una persona que dice la Biblia que respiraba odio, amenazas de muerte. Yo no sé si usted ha visto personas de ese tipo, pero hay personas que respiran el odio, malestar, todas esas cosas. Y Saulo era una de esas personas. Y Dios tomó al peor hombre de ese momento y lo transformó en el apóstol que más bendijo la vida de nuestras vidas, porque hizo prácticamente, Dios lo utilizó para escribir casi todo el Nuevo Testamento. Pero cuando Jesucristo le hace la invitación a Pablo, no le dice: Pablo, ven y sígueme para que se te olviden todos tus problemas. Saulo, ven y sígueme para que seas famoso. Saulo, ven y sígueme para que tengas mucha riqueza. Es una invitación al sufrimiento. Le dice: porque yo le enseñaré a él lo que es necesario padecer por mi nombre. Prácticamente le hace una invitación a un sufrimiento, pero desde un lugar correcto. Todos los días sale el sol sobre buenos y sobre malos. Cuando llueve, cae la lluvia sobre buenos, sobre malos. Pero nosotros tenemos la oportunidad de parte de Dios y tenemos los recursos espirituales para poder avanzar como cristianos, para no quedarnos estancados, sino para seguir hacia adelante. Que son difíciles los procesos, sí son difíciles. Que hay que llorar, sí hay que llorar, pero tenemos que avanzar, no nos podemos quedar allí. La palabra dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas los librará el Señor. La Biblia dice que si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. La palabra dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni ángeles, ni demonios, ni principados, nada me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, mis amados hermanos, sigamos hacia adelante, perseveremos en nuestra fe. Jesucristo nos escogió a nosotros, no fuimos nosotros a Él. Eso lo dice la palabra en Juan: no me elegiste vosotros a mí, sino yo los elegí a vosotros y los he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. O sea, Dios te ha escogido a ti para que donde tú vayas dejes una huella importante, para que donde tú vayas te hagas sentir, para que en cualquier parte de donde tú estés, en tu familia, en el trabajo, en donde estudias, tú te hagas sentir, porque en ti está el ADN de Dios. En ti está todo el potencial del cielo. En ti está la gracia y el poder del Espíritu Santo para que tú puedas accionar en victoria. Dios te bendiga, Dios te guarde. Quisiera orar en este momento. Señor, aquí estamos delante de tu presencia. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias porque tú siempre nos enseñas a través de tu palabra. Yo te pido que tú derrames de tu bendición sobre todas las personas que nos están escuchando, los que están en Venezuela, los que están en Colombia, los que están en Milán. En el nombre poderoso de Jesús, que tu presencia, Señor, les acompañe, les abrace. Que no importa, Señor, cuán difícil sea la circunstancia, que tú los tomes de la mano y les sigas llevando hacia adelante. Tú lo prometiste en tu palabra. Tú dijiste: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, la fe. La fe en ti, Jesús. No importa lo que pase, pandemia, lo que sea, tú estás con nosotros, nos acompañes. Por sobre todas las cosas, Señor, yo te pido que tú traigas paz, traigas bendición, traigas tranquilidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, para la gloria y la honra de tu nombre. Señor, los que están cargados, tráele paz, descanso. Los que están perturbados, Señor, tráele, Señor, tranquilidad en su mente, en su corazón. Los que están enfermos, Señor, trae sanidad.
pero por sobre todas las cosas, Señor, que la salvación que tú nos diste cada día sea más firme en nuestra vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, los bendecimos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludos a todos. A Luis, que se está conectando, o no sé si se conectó hace rato, a Carla, a Andreina de allá de Perú. Dios te bendiga. Yoconda, Jady, Ismael, a Franklin, a Fátima, a María. Dios les bendiga mucho, Dios les guarde. Estamos en contacto. Les amamos. Bendiciones.